Amados hermanos, el Señor los bendiga y los guarde en este día maravilloso. Hechos 27, verso 20, dice la Escritura: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Amén y amén. Estas palabras las declara Lucas, el autor de este libro. Y él iba en esa barca juntamente con Pablo, y eran 276 personas en total que iban en aquella barca. Y la Escritura dice acá que después de muchos días, para ser más exacto, 14 días estuvieron naufragando ellos en el mar, en medio de una tempestad, como lo declara acá la Escritura, no pequeña. Ellos perdieron la esperanza de salvarse. Estuvieron cerca de la muerte, estuvieron cerca sencillamente de partir de esta tierra, y en la humanidad de cualquier persona el estar cerca de la muerte lo va a llevar a temer, lo va a llevar a una confrontación en su propia vida, lo va a llevar sencillamente a pensar en muchas cosas que lamenta no haber hecho, pero la mayor de ellas que puede lamentar un ser humano es no haberse acercado a Jesucristo el Señor. Pablo, yendo en esa barca, dice la Escritura más adelante que un ángel del cielo se le apareció y le dijo que no temieran, que ninguno de ellos iba a perecer, que solamente la barca iba a ser destruida. Y sabes que eso me llama bastante la atención, porque después de tanto tiempo que ninguno de ellos muriera, es increíble esto, cómo Dios salvaguardó a los que iban en aquella barca, a los que sencillamente estaban en ese instante, en ese momento, con esa gran tempestad. Y la promesa que Dios le da, donde Él le dice: ninguno va a perecer, ninguno va a morir. Eso me lleva a pensar sencillamente en la barca que nosotros estamos llevando con los nuestros, donde Dios nos está diciendo que por más grande que sea la tempestad, ninguno de los nuestros sencillamente va a llegar a perecer. Que debemos estar confiados, que debemos estar seguros, de que debemos saber fielmente de que Dios nos va a llevar a tierra. Y Él va a salvaguardar mi vida y la de los que vayan conmigo. A veces perdemos la esperanza en medio de esa barca. Y esa barca, iglesia, es la vida. Esa barca sencillamente son esos momentos de tempestad que se pueden levantar. También vendrán momentos de quietud, de reposo. Pero en medio de esa barca sucederán muchas cosas, pero lo más importante acá es que cada vida y cada corazón pueda ser salvo. Obviamente en el contexto literal de lo que estaba mostrando acá la Escritura, ¿de qué querían salvarse ellos? Ellos querían salvarse de aquella tormenta, querían llegar obviamente a tierra. Pero el pasaje va mucho más allá, porque después de esos 14 días, la Escritura también narra que ninguno de ellos había comido absolutamente nada. Imagínate la angustia que ellos estaban viviendo en ese instante, que ninguno sencillamente procedía a comer teniendo tal vez el alimento allí en la barca. Pero era la angustia, el miedo, el temor a la muerte como tal. Y yo quiero decirte en esta mañana que debemos estar preparados en un momento determinado para lo que es la muerte, porque si tú no estás preparado para la muerte en el sentido de tener la seguridad de la salvación, de la vida eterna, pues ahí vas a tener un problema grave obviamente sobre tu vida. Debes tener esa seguridad, debes llevar a los tuyos a un buen puerto, a tierra. Pero para llevarlos a tierra debes hacerles conscientes de que es necesario la salvación. Dios en su misericordia y en su amor, obviamente Él nos va a sacar de muchos problemas, de muchas dificultades, de muchas pruebas. Hará que los vientos se calman, hará que el mar enmudezca, porque Él tiene el poder para hacerlo. Pero eso es algo definitivamente temporal. Nosotros necesitamos ir más allá. ¿Por qué Dios salvó a los
tripulantes de aquella barca? ¿Por qué no murió absolutamente ninguno? Yo me imagino qué pensarían después aquellos hombres de vivir aquella tormenta y ver la gloria de Dios después de las palabras de Pablo donde él les decía, es que Dios ya me dijo que ninguno de nosotros va a morir. De pronto en el momento en que ellos le recibieron ese mensaje de parte de Pablo, tal vez habría muchos que no creyeron y dijeron, ¿qué habla Pablo? Nos vamos a morir, esta tormenta no acaba, más bien esta tormenta acabará con nosotros. Pero después de llegar a tierra sanos y salvos, ninguno de ellos podía dudar del poder de Dios. Y es que ni tú ni yo podemos llegar a dudar del poder de Dios. Me gusta lo que dice el verso 22, donde él le dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida entre vosotros, sino solamente de la nave. Es necesario que cuando vayamos en la barca de esta vida animemos a los que están a nuestro alrededor. Nadie dijo que la vida en el Señor iba a ser fácil, habrá momentos muy difíciles, pero es necesario animar a las personas que están con nosotros en la barca. Es necesario darles la promesa del Señor, el consejo de Dios. Es necesario hacerles saber que siempre y cuando estemos confiando en Dios, Dios nos va a llevar a tierra sanos y salvos, que podremos ver su gloria, que podremos ver su bendición. Pero es la seguridad que nosotros debemos tener definitivamente como hijos de Dios. No solamente la salvación de esta tierra, de muchas dificultades, como te lo decía, sino una salvación eterna. Eso es lo que Dios hace. Dios permite las pruebas para que volvamos el corazón a Dios. Dios permite las pruebas para que definitivamente podamos entender que si Él no está en control, lo único que habrá sobre nuestras vidas es pérdida. Pero si Él va con nosotros y nos da la seguridad de que llegaremos sanos y salvos, podemos confiar fielmente de que la vida eterna realmente nos espera. Pregúntate nuevamente, te lo digo, ¿por qué Dios no permitió que ninguno de ellos pereciera? ¿Cuántos de ellos tenían su salvación? ¿Cuántos de ellos realmente habían aceptado el amor de Jesucristo? Posiblemente iban en la barca, pero no sabían con certeza quién era Dios. Tal vez lo habían escuchado de renombre, pero ¿cuántos de ellos realmente eran salvos? Si la tormenta hubiese acabado con ellos, ¿cuántos de ellos habrían partido a la presencia del Señor? Hay que ser conscientes, iglesia, de que la vida es eso, un paso ligero. Y si tú no eres consciente de tu salvación, podrías llegar a tierra, podrías salir del problema, pero no podrías haber hallado la salvación y la vida eterna. Obviamente después de esos 14 días, llegando a tierra, ellos comieron, se sintieron alegres, se sintieron gozosos, agradecidos. Pero era necesario que ellos tuvieran un verdadero encuentro con Dios. Es necesario que como seres humanos entendamos el poder de Dios, que Él es quien puede levantar las olas del mar, las grandes tempestades, pero que también Él es el único que puede calmarlas, aquietar las aguas. Y tú y yo somos una bandera, un estandarte que se debe levantar a animar a los que van con nosotros, a mostrarles el amor, la misericordia del Señor Jesucristo, a mostrar que sí, Dios en su bondad y en su amor dará respuesta a nuestras oraciones, pero más que eso, a mostrar la necesidad de salvación a todos los que están a nuestro alrededor. Dios ama esta humanidad, pero realmente son pocos los que quieren venir a los pies de Cristo. Solo quieren llegar salvos a tierra. Cuando Lucas dice ya habíamos perdido toda esperanza, es porque de verdad lo que estaba sucediendo literalmente en ese momento no era para creer que podían salir de aquella circunstancia. Pero había un hombre, Pablo, que tenía comunión con Dios, que sabía quién era el Señor. Pablo era incapaz humanamente de hacer las cosas, pero había alguien mucho más poderoso que él, el Señor, que le dijo: no te preocupes, debes estar tranquilo, los tuyos van a
a estar salvos. Y ese es el mensaje que yo te quiero entregar en esta mañana, iglesia. Si tú confías plenamente que el Señor va contigo y los tuyos en esa barca, debes confiar de que todos ellos van a ser salvos. Debes confiar a la promesa de Dios, pero hoy debes creer. Si Pablo no creía, de nada servía. Pablo era el primero que tenía que creer lo que el ángel del cielo le estaba diciendo. Pablo era el primero que tenía que tener la certeza de quién era Dios y de que el Señor era el único que los podía sacar de aquella dificultad. Humanamente no era fácil lo que estaban viviendo: el mar, la tempestad, las olas, oscuridad. Dice la Escritura que ni sol ni las estrellas, no resplandecía absolutamente nada. Una oscuridad total, donde ellos solamente sentían que las olas venían y les ahogaban. Y eso es lo que me llama tanto la atención, y por eso te lo repito en esta mañana. Ninguno se perdió, ninguno. Todos fueron salvos y llegaron a tierra. Y te aseguro que después de llegar a tierra, ninguno de ellos podía dudar de la existencia o el poder de Dios. De seguro todos glorificaban al Dios de los cielos, a la promesa que Él les hizo en el momento más difícil, cuando ellos creían que se perdían, cuando ellos creían que ya no había absolutamente nada que hacer. Yo quiero decirte en esta hora, si Dios está, hay mucho por hacer y Dios lo hará. Solo créele al Señor en esta mañana. Solo créele a Dios y Él va a obrar poderosamente sobre ti y sobre los tuyos. Dios más que nadie sabe el amor que tú tienes hacia los tuyos, los que aún no conocen a Jesús. Pero si tú eres capaz de creer, Dios se va a glorificar. Dios va a mostrar su bondad, su amor, su misericordia. Dios estará allí para traerlos con lazos de amor, para que ellos también puedan llegar a tierra sanos y salvos. Padre, te doy las gracias, Señor, te doy la gloria y la honra en esta hora. Y hoy oro, Padre Celestial, por aquellos que viven esas tempestades en medio de sus barcas. Llévalos a tierra sanos y salvos. Yo sé que tú lo harás, pero que ellos en medio de la dificultad puedan entender que tú eres el Dios del cielo. Que ellos en medio de su adversidad puedan comprender que solamente en ti hay salvación y vida eterna. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia. Bendícenos en gran manera, Señor. Aquí están tus hijos, Dios mío, rogándote y pidiéndote para que esta palabra se haga real en cada uno de nosotros, Dios mío. Para que esta palabra, Señor, se haga viva en el corazón de cada uno de tus hijos, Dios. Te doy las gracias, la gloria y la honra. Es en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia amada, el Señor te bendiga y te guarde. Y espero de corazón que esta palabra haya ministrado a tu corazón, a tu vida. Que tú puedas estar preparado, porque nunca sabemos cuándo vamos a partir de esta tierra. Tienes que tener una seguridad de salvación, pero también los que van contigo en la barca la deben tener. Dios te bendiga, Dios te guarde.